Bien, chicos, buenas tardes. Ahorita vamos a ver un tema de física teórico, ¿de acuerdo? No, ahorita todavía no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio. Este es un tema totalmente teórico. Dice, capacidad de los materiales para conducir la corriente eléctrica. Nosotros ya habíamos hablado sobre la corriente eléctrica. Habíamos dicho, por ejemplo, que en el átomo existen tres subpartículas: el protón, neutrón y electrón. Digamos que el electrón es el protagonista, vamos a hablar más de él. La corriente eléctrica en sí es el flujo de electrones, ¿sí? Hay que primero definir qué es la corriente eléctrica. Es el flujo de electrones, es cómo van pasando los electrones por un material, ¿sí? Hay veces en las que pasan mucho, hay mucho flujo de electrones, hay veces en las que no. Entonces, el tamaño de ese flujo de electrones va a ser la magnitud, ¿sí? Una magnitud grande, una magnitud pequeña. Y esa magnitud de corriente eléctrica nosotros la vamos a llamar intensidad de corriente, ¿sí? A la intensidad de corriente va a tener un tamaño, ¿sí? Y por ende una unidad. Esa unidad va a ser los amperes. Entonces los amperes son la intensidad de corriente, ¿sí? 5 amperes, 10 amperes, 20.000 amperes. Bien. Contrario a la corriente eléctrica, que es el flujo de los electrones, tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia no es el flujo, es lo contrario, es la oposición al flujo de electrones que presenta un material. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Es la oposición que presenta un material al flujo de electrones. La resistencia eléctrica se va a medir en ohms. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el símbolo y significa ohms. Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición y se mide en ohms. La corriente eléctrica es lo contrario, es el flujo y se mide en amperes. Son cosas contrarias. Bien, estas dos características las van a tener algunos materiales, ¿sí? Un material puede ser conductor o puede ser aislante. Un ejemplo de conductores pueden ser principalmente los metales. Ajá. Por ejemplo, el cobre, la plata, el aluminio, plomo, mercurio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y puse en asterisco el agua. El agua no es un metal, sin embargo, es un buen conductor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace que un material sea un conductor? Bueno, son buenos conductores porque tienen baja resistencia. Recordemos qué es la resistencia. La resistencia es la oposición. Entonces, si un material tiene poca o baja oposición al flujo, significa que fluyen muy bien. Como fluyen muy bien los electrones, entonces es un material conductor. ¿Por qué? Porque tiene buena intensidad de corriente. ¿De acuerdo? No hay algo que se oponga a que fluyan. Como no hay algo que se opone, entonces fluyen muy bien. Por eso es un material conductor. Por otro lado tenemos los aislantes. Por ejemplo, el ámbar, el cuarzo, la madera, el teflón o el vidrio, etcétera, ¿no? Los aislantes van a ser lo contrario a un conductor. Si los conductores tienen una baja resistencia, y eso los hace buenos conductores, un aislante es un mal conductor. ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia, es decir, alta oposición al flujo de electrones. Es decir, estos materiales se oponen mucho a que fluyan los electrones. Si hay una alta resistencia, entonces es más difícil que los electrones fluyan. Como no están fluyendo, son malos conductores, es decir, son aislantes. ¿Sí? Es muy importante que nosotros sepamos identificar esto, sepamos esta relación. Un aislante tiene una alta resistencia, alta oposición, ¿sí? Poca corriente eléctrica, alta oposición, un aislante, ¿de acuerdo? Y un conductor, alta corriente eléctrica, ¿por qué? Porque tiene una baja resistencia eléctrica.